¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por estar del otro lado. Esto es Según el Cristal y estaremos hasta las 11 de la noche con ustedes para tratar diversos temas. Habíamos anunciado durante la tarde de hoy la participación en el programa de José Cano, el titular del Plan Belgrano, que se encuentra en Salta llevando adelante una serie de reuniones y que ha brindado además también una conferencia de prensa durante la tarde de hoy. Finalmente se ha suspendido su visita debido a cuestiones de salud, así que no vamos a contar con la participación de Cano, el ex candidato a gobernador por Tucumán, y que bueno, teníamos muchos temas para hablar con él, por supuesto. Pero sí van a estar acompañándonos en un programa bastante diverso. Quien está al frente del Foro Económico Social, Julio César Lutaif, con quien vamos a hablar un poco también de cómo se viene cerrando el año en materia política, económica y también social, en un año bastante complicado desde todo punto de vista y que las provincias se las han visto bastante difíciles a las cosas como para poder llegar con sus compromisos. Cómo llega Salta también y estos planteos que se están haciendo y que el gobierno de la provincia incluso ya ha comenzado a analizar la posibilidad de la entrega de un bono de fin de año que no hace más que paliar un poquito o aliviar un poquito la situación en general de los trabajadores, pero que evidentemente no recompone para nada la situación. Por estos días se está llevando adelante esa discusión y veremos cuál es la postura que tienen también desde este ámbito institucional principalmente. Hablaremos también de cuestiones que tienen que ver con el foro y la opinión política también de uno de los integrantes históricos del Partido Renovador de Salta. Por las elecciones, claro, que se avecinan para el año que viene, también un tema más que interesante. La policía nuevamente se ha vuelto a estar dentro de la discusión, ha generado incluso la remoción de la cúpula de drogas peligrosas con estos 8 policías aparentemente, presuntamente vinculados a una operación de narcotráfico. Han sido detenidos o continúan detenidos y no es la primera vez, lamentablemente, que efectivos de la fuerza se han visto involucrados en estas situaciones. Vamos a conversar con el ex jefe de policía, el comisario retirado Jorge René Silisque, acerca de la institución en general, la forma también que hay de depurar la fuerza, algo que se ha venido incluso viendo, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal también removió toda la cúpula del servicio penitenciario y se viene una reestructuración bastante importante debido también justamente a este problema principalmente que tiene que ver con el delito dentro de la fuerza y principalmente vinculado al narcotráfico. Así que muy interesante su postura en base a su experiencia y porque también lo ve un poco retirado desde otro ángulo. Y finalmente estaremos hablando con el diputado nacional Alfredo Olmedo, quien está junto a otros legisladores nacionales, se nos ha prometido la participación de alguno de ellos, todavía no confirmó cuáles son los nombres, pero de todas maneras estaremos charlando acerca de lo que ha sido el año legislativo y también cómo se prepara para las elecciones de medio término del próximo año. Y por supuesto, lo que siempre trae a debate, la propuesta de bajar los años de inimputabilidad de aquellos menores que cometen determinados delitos. Así que los invitamos a seguirnos hasta las 11 de la noche en vivo. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, el contador Julio César Lutaif. Contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Agustín? No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ve lo que es ya un poco el cierre de año, ¿no? Porque nos queda noviembre, diciembre ya está destinado a las fiestas y la gente piensa más que nada en esto, si se puede en las vacaciones o no, o en el descanso. ¿Cómo ha sido el año desde el punto de vista del análisis del foro? Un año complicado, sin duda que complicado porque primero nosotros sabíamos que la finalización del mandato del gobierno anterior y el inicio de un nuevo periodo de gobierno iba a traer la necesidad de algunas medidas que debían tomarse, que se venían postergando, porque bueno, cuando hay un año electoral, medidas duras o que tengan impacto en lo social, ningún gobierno la quiere asumir, claro, más cuando se va. Pero cualquiera del resultado de las elecciones, todos pensábamos que algunas medidas habían que tomar. Ahora, el tema, digamos, es
cómo se las tomaba. Pero era la oportunidad de hacerlo por no ser un año electoral, digo, si se tomaban de forma más gradual, como muchos sugerían, quizás tenía un costo político para el gobierno mucho mayor si algunas de ellas se tomaban el año que viene, por ejemplo. Yo creo que el gobierno no tomó ni medidas de shock, ni medidas livianas. O sea, se quedó como a mitad de camino. Me parece que sí le pagó al contado a aquellos sectores con los cuales se comprometió, que fueron los sectores más concentrados de la economía. O sea, en 2 o 3 días, 2 o 3 o 4 días, se le sacaron las retenciones, se devaluó, se sacó el cepo, cosa que había que hacerlo, sin duda. Que fueron promesas de campaña de todas maneras, ¿no? Fueron consecuentes con eso. Sacar el cepo implicaba, obviamente, una devaluación, porque era llevar a una suerte de sinceramiento del dólar. Se arregló con los fondos buitres, que creo que también había que hacerlo, pero me parece que en ese momento se descuidó la parte social. Es decir, es como que yo digo, bueno, tengo sector que necesita que le dé un alivio, que es el sector agropecuario, que obviamente estaba sufriendo problemas de competitividad, es decir, cobraba $1 de 9 y pico, que con las retenciones le quedaba en 6 y pico, claro. Entonces, bueno, no era rentable, pero se descuidaron aspectos que tienen que ver con la generación de empleo. Todos sabíamos de que las medidas iban a ser de carácter recesiva, y obviamente, bueno, hoy se está hablando de unos 180.000 empleados menos en el sector privado. Curiosamente parece que en el sector público primero se ajustó y después se desajustó, con lo cual la estadística indica que hay 60.000 empleados públicos más, con lo cual, digamos, en el sector público parece que el ajuste no se dio. Y en el medio me parece que queda una franja muy ancha de gente, hablemos de clase media baja, que es la que me parece que está pagando los platos rotos de las medidas que se han tomado. Así que me parece que un poco el diagnóstico medio rápido, ¿no es cierto? ¿Y le sorprendieron los índices de pobreza o es lo que se esperaba? Porque esto es lo que sospechábamos todos, de que obviamente el INDEC no daba a conocer en su momento los números. Yo creo que los índices de pobreza, a ver, si eran el 20, o eran el 30, o eran el 25, igual eran muchos. Ahora, la Argentina tiene que volver a ser un país normal, tiene que tener estadísticas que nos indiquen dónde estamos parados, porque las cuestiones no se resuelven si uno no sabe cuál es el punto de partida o no se maneja con datos. Nosotros decimos, bueno, hay que bajar la pobreza. Bueno, pero ¿cómo medimos si bajó o subió? Solamente si tenemos estadísticas confiables. La verdad que lamentablemente Argentina desde hace muchísimo tiempo que no tiene estadísticas confiables, ¿no es cierto? Entonces, claro, de repente que el presidente diga la pobreza del 32,5%, bueno, la pregunta que surge, bueno, cuando asumió cuánto era, y vaya a saber cuánto era, no sé, habrá que ver con algunas consultoras privadas, pero bueno, yo creo que el Estado tiene que tener... Claro, evidentemente sumó más pobres este gobierno con algunas medidas, porque hablábamos, a ver, la devaluación inmediatamente dispara pobres. Obviamente. O sea, a ver, pero no en un porcentaje del 32,5, no teníamos cero, pero era elevado de todas maneras. Igual, ¿no? Había exministros del gobierno anterior que hablaban que acá era el 5% como en Alemania, bueno, no sé en qué país vivía, pero de todas maneras a mí me parece que está bueno que en la Argentina volvamos a tener estadísticas confiables. Me parece que eso en todo, ¿no? En el índice de precio, en lo que es mortalidad infantil, en lo que es desnutrición, o sea, es la manera en que ponemos los datos sobre la mesa y a partir de ahí empezamos a tomar medidas para resolver. Lo que no veo, digamos, cuáles son las medidas que nos van a llevar
rápidamente a una baja del índice de pobreza porque yo, digamos, descreo, me cuesta creer, algunas consultoras están hablando, el mismo gobierno está hablando de que este año el Producto Bruto va a caer 2 puntos y el año que viene va a subir 2 puntos, 2 puntos y medio, con lo cual lo que vamos a perder lo vamos a recuperar el año que viene, de manera que a fines del año que viene vamos a estar igual que a fines del año pasado. Claro. Entonces, como que no veo que los sectores que, reitero, pagaron los platos rotos, vayan a tener una recuperación de su salario, de su capacidad de consumo, en un, digamos, en un esquema o una situación internacional que no es la más favorable para la Argentina. Yo me acuerdo para la crisis del 2001, algunos analistas españoles hablaban de que la recuperación argentina podía llevar 15 años. Nos llevó muchísimo menos que eso. En el 2006, 2007, 2008 estábamos muy bien económicamente. Claro, lo que pasa es que ahí también hay que mirar dos cosas, ¿no es cierto? Primero, nosotros nos declaramos en default, sí. Con lo cual, digamos, no pagamos deuda, no pagamos intereses, no pagamos nada. O sea, eso fue un proceso, digamos, de acumulación de un pasivo que tenía el Estado que después, bueno, se fue arreglando y se fue pagando. Y en segundo lugar, tuvimos boom de precio de los commodities, que yo no sé si lo vamos a tener ahora. Yo más bien creo que ahora lo que tenemos que trabajar es sobre una competitividad sistémica de todo lo que son los productos que Argentina exporta, para que, digamos, ese plus, esa diferencia que se haga entre el precio de costo y el precio de venta, produzca una ganancia que el empresario argentino la reinvierta, porque por otro lado tenemos tasas de intereses muy altas, hay una política muy clara del Banco Central de que va a controlar el tipo de cambio y la inflación con la tasa de interés. Entonces, si yo voy como empresario a buscar un crédito y me piden una tasa del 26, del 27%, bueno, entro al banco y así como entré salí. Claro. ¿No es cierto? Entonces, tiene que venir un proceso de baja de tasa. Y sí me preocupa la entrada de dólares golondrina. ¿No es cierto? Este es un país en el cual, como dice el refrán, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Claro, es un país que no ofrece seguridad jurídica, ni continuidad en políticas públicas. Ya nos pasó con el plan austral, con el plan primavera, con el plan de convertibilidad, cuando hay mucha facilidad para entrar dólares, ese dólar se transforma en peso, en pesos hay una renta importante, en términos de dólares, hoy debemos estar entre el 5 o el 6% anual, cosa que no hay en ningún país del mundo, hay países que pagan el 0,5, un bono del tesoro debe estar en el 1, ¿no es cierto? Entonces venir acá, eso también tiene controlado el dólar y además eso está haciendo subir las reservas del Banco Central, lo cual también genera un problema. ¿Cuál es? El problema, digamos, es que la entrada de dólares, ¿cómo hace el Banco Central para neutralizar ese ingreso de dólares? Emitiendo letras y volviéndolas a tomar a tasas muy altas. Entonces la tasa de interés no baja. Claro, claro. Es un gran laboratorio económico Argentina, lo señalaron muchos en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos lo que somos. Acá se probó de todo. Y aquí ya se probó de todo, ¿no es cierto? Y la verdad es que por ahí, y lo más grave es que muchas veces tropezamos con la misma piedra, ¿no es cierto? Porque ahora estamos nuevamente, la Argentina vive un proceso de desendeudamiento. Yo no sé si era necesario, porque la verdad es que nos desendeudamos, eso se vendió como soberanía, que baje al 15, al 17% del Producto Bruto la deuda externa, se tomó como un gran logro, bueno, le pagamos al fondo cuando no nos exigía que le paguemos. Perfecto, se hizo eso. Ahora, los países perfectamente se manejan con deuda del 60, 70% de su Producto Bruto, o algunos con más, sin ningún problema. Entonces, digamos, se postergaron posiblemente en un momento de bonanza muchas inversiones, especialmente en infraestructura que la Argentina necesita,
ferrocarriles, Claro. digamos, redes camineras y algunas otras obras de infraestructura energética, ¿no es cierto?, que se postergaron, que son obras que necesariamente se financian con crédito a largo plazo. Claro. O sea, un poco la Argentina salió del mundo, no quiso volver a entrar. Cuando quiso volver a entrar le apareció Griesa, Claro. y nos dio por la cabeza. Entonces, medio que nos quedamos con un bajo endeudamiento, pero también con una... Sin la posibilidad de acceder al crédito. Y sin la posibilidad de acceder al crédito y de hacer las inversiones que la Argentina necesita. Ahora este gobierno, bueno, solucionó el problema con los holdados, está volviendo a tomar crédito, hay que esperar que se lo use bien y no vaya a parar a esa caja negra que son los gastos corrientes, el déficit fiscal, y se invierta en obras de infraestructura. Claro, porque muchos ven como malo las vueltas del FMI a controlar las cuentas del Estado, pero es lógico que si uno sale a pedir plata, vean si uno es solvente o no, ¿no? Y más con los antecedentes que tenemos, ¿no? Lo que pasa es estamos que, en el veraz, digamos, del mundo. Claro, digamos que el monitoreo internacional es ineludible. Cuando uno va y pretende colocar títulos de deuda soberana en el mundo, fíjense, lo que pasó con Salta es una demostración muy clara. Salta colocó títulos hace muy poco tiempo para el plan de obras públicas del Bicentenario con garantía soberana. Claro. Es decir, no le pidieron garantía, la garantía de la provincia. Entonces, bueno, obviamente, si Salta tiene que someterse a un monitoreo de sus cuentas públicas, y es lógico que lo hagan. Claro. ¿Cierto? Porque, bueno, nosotros para el Fondo de Reparación Histórica, tomamos deuda con garantía de regalía, pero para el Fondo del Bicentenario, la garantía es la provincia como tal, digamos, claro. ¿cierto? Es como un crédito a sola firma. Muchos economistas que han venido a este programa, y lo escuché en general en los últimos meses, comienzan a ver algunos brotes verdes, algunas señales de reactivación de la economía, porque bueno, obviamente se ha tenido que enfriar por la inflación que teníamos, el nivel de consumo al cual estábamos acostumbrados en el kirchnerismo. ¿Usted también coincide de que comienzan a verse algunas cosas que pueden ser positivas para la economía, aunque lleve su tiempo y no veamos los resultados el año que viene? Yo creo que lo que más rápido motoriza la obra pública, y esto no es una cosa nueva, el famoso keynesianismo, el apalancamiento de la obra pública por parte del Estado, ¿no? Eso es lo que reactiva más rápido la economía. Y bueno, puede ser parte de los brotes verdes, un poco la construcción, las viviendas, la obra pública, que se empiece a mover y que eso a su vez actúe con un efecto multiplicador en otros sectores de la economía, porque lógicamente, volcando más recursos el Estado en la obra pública, bueno, eso después derrama en el comercio, en los servicios, claro. En fin, en otros sectores de la economía. Ahora, a mí sí me preocupa que por ahí algunos analistas están hablando de un índice de inflación de octubre medio alto. Yo creo que todavía no tenemos sinceradas las tarifas. Se habla de una suerte de naftazo, 7-8% en el aumento de los combustibles. Ese aumento en los combustibles que dice que estaba pactado con las operadoras va a generar también un salto inflacionario, aumenta el transporte. En fin, yo creo que no se terminan de acomodar las variables de la economía para decir, bueno, hemos tomado todas las medidas que hacían falta y a partir de ahora, bueno, la Argentina empieza a crecer. Ya, por ejemplo, el segundo semestre ya se está terminando, sí, y el pronóstico que había del segundo semestre fue una ilusión, no se concretó absolutamente nada. Esperemos que el año que viene la economía, también es cierto que el año que viene es un año electoral, que el gobierno nacional necesita tener un buen resultado electoral, con lo cual obviamente la economía no puede caer. No. Yo creo que la economía el año que viene volverá a crecer, algunos dicen el 2, otros el 2,5, yo por eso soy un poco más optimista, creo que se puede crecer un poquito más,
Vamos a ver también cómo terminamos este año. Pero está claro, digamos, que una derrota en los principales distritos electorales del gobierno nacional, que es donde están concentrados los sectores de la economía. Sí. Estamos hablando de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, capital, Mendoza, el 80% del electorado de la Argentina. Si no le va bien ahí al gobierno, bueno, en los últimos 2 años se le va a hacer bastante complicado. ¿Hay voluntad por parte del gobierno nacional de rediscutir la coparticipación de las provincias? Porque Buenos Aires está nuevamente también quejándose la falta de fondos, la falta de actualización y lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Como salteños. Yo lo que creo es que la discusión de la coparticipación en época de crisis es bastante difícil. La coparticipación hay que discutir en época de bonanza. A mí me parece que 2006, 2005, 2006 eran años en los cuales había que haber discutido una nueva ley de coparticipación. Lamentablemente, como hay que sacarle a uno para darle a otro, a mí me parece que al que hay que sacarle es al Estado Nacional, claro. Porque prácticamente de nosotros tener 56% para las provincias y 46% o 44% para el Estado Nacional, hoy tenemos 75% para el Estado Nacional y 25% para las provincias. Y las retenciones no son coparticipables, sí hay una parte de la soja que viene a las provincias, pero no es significativa. Entonces, en este momento que el Estado Nacional tiene un déficit enorme, tampoco creo que se da recursos para que sean repartidos en la provincia. Y si Salta le quiere quitar Jujuy o Jujuy le quiere quitar Chaco, y cómo hacemos para ponernos de acuerdo en el Congreso de la Nación. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Los dos últimos temas, uno tiene que ver obviamente con la cuestión del Plan Belgrano, si es que ustedes han observado que también es solamente una promesa que se ha quedado allí. Le íbamos a preguntar a Cano sobre ese tema. A ver, yo lo tomaría el Plan Belgrano fundamentalmente con 4 patas, ¿no es cierto? O sea, tiene la pata social, infraestructura social, tiene la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria y la aeroportuaria. Si uno mira y lee detenidamente, hace poquito nos llegó al Consejo Económico Social un informe de Roberto Ulloa, que es el que está como responsable en la provincia de Salta, que ahí nos muestra qué es lo que se está haciendo en el Plan Belgrano. Yo creo que lo que se enfocó este año, por lo menos en la provincia, y me parece que eso debe haber sido el motivo, yo no la vi a la conferencia de prensa de Parodi Cano, es lo que firmó la provincia en términos de infraestructura social, fundamentalmente en el Chaco salteño, que es el departamento, a ver, un poco para que el televidente entienda de qué hablo. Después de un departamento cuyo nombre ahora no recuerdo, en Formosa, que es el que está primero en necesidades básicas insatisfechas, el segundo de la Argentina es Rivadavia. De manera que se ha concentrado el esfuerzo del gobierno nacional, porque bueno, también hay microdatos, trabajo mucho primera infancia ahí, el Ministerio de Asuntos Indígenas, ahí se van a concentrar, mejor dicho, la mayor parte de las obras que tienen que ver con infraestructura social. Después hay una obra de 30 millones, creo, en el aeropuerto, que tiene que ver también con mejorar un poco la infraestructura, pero en lo que es vial y en lo que es ferroviario, por lo menos del informe que nos llegó a nosotros, son temas como que están en estudio, en prefactibilidad, que está terminando el proyecto y que yo calculo que algunas de ellas por ahí se licitan el año que viene. La última tiene que ver con el Partido Renovador, cómo va a jugar el partido de las elecciones el próximo año y si usted va a tener alguna participación ahora que, bueno, se abrió un poco más el juego, el frente parece ir disolviéndose de a poco, ¿no? Sin Urtubey,
ya para el 2019 no tendría mucho sentido el frente según muchos justicialistas. Sí, nosotros lo que bueno, hemos hecho es nuestro proceso de renovación de autoridades. Sí. El lunes 31 a la tarde, en el Barrio Norte Grande, estamos festejando los 34 años del partido, cosa que hace muchísimos años que ni siquiera recordábamos la fecha de fundación del partido. El partido fue fundado el 24 de octubre, estamos festejándolo ahora. Hay un grupo también de gente nueva, de gente joven que se va sumando, que vamos sumando al partido. El otro día, bueno, generó por ahí algún tipo de ruido, suspicacia, la visita de José Urtubey al partido. José Urtubey es un dirigente de la Unión Industrial y lo invitamos, como vamos a invitar ahora al ingeniero Montalvo, que tiene que ver con la situación del gas en la Argentina, para que converse con los dirigentes del partido y de su visión. Bueno, José habló sobre su visión respecto de la industria, de cómo está y de cómo creemos nosotros, dónde está ubicada Salta en este modelo de industrialización que hay en la Argentina. Y bueno, vamos a ir haciendo eventos en el partido también para que se formen los nuevos dirigentes, para que escuchen y para que no sea solamente un partido político, una maquinaria electoral. Obviamente, el año que viene tenemos que tomar alguna decisión. A mí me parece que la característica de la elección legislativa desde el 2007 en adelante es que tratamos de ir en un frente a nivel de los legisladores nacionales, los que, digamos, compartimos este espacio político con Urtubey, y en las elecciones provinciales, bueno, cada partido irá con su lista propia, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir de que no se puedan hacer algunos acuerdos con otras fuerzas políticas en algunos departamentos, como ya lo hicimos en otra oportunidad. Pero me parece que en el orden nacional, por ahí para legisladores nacionales, el frente lleva una lista que sea competitiva y que nosotros también tenemos hoy que pensar que tenemos un gobernador que es presidenciable y que tenemos que apoyarlo para que la elección que se haga en Salta sea la mejor que se pueda hacer. Claro. Contador, muchas gracias. No, al contrario, muy amable. Gracias por haber venido. No, por favor. Nos vamos a compartir la pausa, ya volvemos. Para nuestro pueblo. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salín te informan, entretienen y actualizan. Deportes, móviles en vivo, reportajes y la buena onda de siempre. ¡Viva la mañana! De lunes a viernes, de 8 a 10 por Canal 4. Al mediodía, el resumen informativo está en C4 Noticias, primera emisión. Lo que pasa en Salta, noticias locales, panorama nacional e internacional, deportes y el análisis de los especialistas. C4 Noticias, primera emisión,
con la conducción de Valeria Jury y Agustín Gómez Augier, de 13 a 14 por Canal 4. Al día con las noticias, al día con la información, al día con tus reclamos y necesidades, al día con el primer informativo de la mañana, con la conducción de Valeria Jury y Pablo Rivadavia. Al día, de lunes a viernes a las 7 por Canal 4. En nuestra frecuencia te informas. Y estamos esperando realmente a bromatología. Escuchas actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Valeria Salín y Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva de lunes a viernes de 14 a 16 desde el vestuario por Canal 4. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias, medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Bueno, seguimos en Según el Cristal y, como lo anunciaba al comienzo, nuevamente la policía de la provincia está siendo cuestionada por la participación presunta de algunos de sus miembros en cuestiones vinculadas al narcotráfico, como ya ha pasado en otras oportunidades. De hecho, hoy el ministro de Seguridad, que nos estuvo visitando hace un par de semanas atrás, estuvo informando en la legislatura provincial. Esta vez fue el turno en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Hace algunos días atrás estuvo haciendo lo propio con los diputados provinciales, porque se ha removido la cúpula de la División de Drogas Peligrosas, justamente a la división en la que pertenecían estos 8 policías que aparentemente están implicados. Para hablar sobre estas cuestiones, sobre cómo evitar la infiltración del narcotráfico dentro de la estructura policial, para entender un poco también cómo se estructura la propia fuerza, está con nosotros el comisario retirado y ex jefe de la policía, Jorge René Silisque. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, ¿le preocupan estas cosas o teniendo en cuenta que es una institución muy grande, muy permeable también debido a las tentaciones que se producen a raíz del movimiento económico que genera el propio narcotráfico, se dan cada tanto y es comprensible? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que realmente a uno como policía ve con tristeza cuando la institución por ahí es cuestionada, vapuleada, pero de todas maneras yo creo que esto más o menos se lo veía, ya se lo venía previendo, ya porque hace unos 3 o 4 años que ya se empezaron a tomar algunas medidas de sobredimensionamiento de las estructuras policiales que dificulta el control. Cuando hay modelos así horizontales, podríamos decir, de departamentales, en donde cada uno se maneja, por más que se diga de que hay superiores arriba, pero con cierta libertad, es muy difícil ejercer un control. Yo creo que no debemos achacar a la actual conducción y al nuevo ministro de Seguridad por hechos que ya se venían pergeñando desde hace algún tiempo, a raíz de algunas medidas, desde mi punto de vista, erróneas, como esta sobredimensión que se hizo de las estructuras policiales.
por ahí se toma como ejemplo las estructuras que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, pero es otro lugar, otro contexto, otra idiosincrasia, podríamos decir. Claro. Entonces, yo creo que aquí lo que había que hacer es fortalecer lo que había. Aquí no es cuestión de tener más policías, sino tener Mejores buenos policías. Claro. O sea, eso es policías comprometidos, policías con vocación, policías que sientan realmente lo que significa llevar un uniforme policial o la actividad policial. Por ahí uno conversa y se da cuenta de que hay un vacío, es como que es una policía que no tiene alma, que no tiene espíritu. Apática. Está así. Entonces, sin lugar a dudas, que eso no es que vino así por casualidad también. Parte de un proceso que lleva su seguro, tiempo, como decía usted, seguro. elaborándose. Entonces yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que hay que motivarla de nuevo. A nadie le sirve una policía desprestigiada, a ningún partido político, ni ningún sector de la sociedad. Cuando una policía totalmente entregada al deber, pero nos beneficia a todos. Ahora, cuando vemos así una policía con las defensas bajas, evidentemente que es el campo propicio para que ingrese el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico, pero sin lugar a dudas. Usted ha hablado de una horizontalidad dentro de la fuerza que se ha venido notando en una institución que por su naturaleza tiene que ser verticalista, ¿no? Exacto. ¿Usted cree que también dentro de la concepción de lo que es la cadena de mando, más allá de la cuestión de cómo está organizada desde su organigrama, nosotros lo convocábamos también a usted porque era una figura respetada dentro de la fuerza, y hoy uno nota, por lo menos desde afuera, ¿no?, como que no hay esa línea de mando, de obediencia que naturalmente caracteriza a instituciones de este tipo? Claro, lo que pasa que dentro de la institución policial uno necesita referentes, el personal subalterno necesita ver un espejo, ver un oficial, un comisario, como para decir, quisiera ser como el día que yo sea comisario, supongamos. Claro. Entonces, hay que buscar líderes en el buen sentido de la palabra. O sea, pero para ser líder hay que infundir, mejor dicho, dentro del personal, confianza, lealtad, honor, dignidad, acompañarlos. Porque a mí alguna vez me dijeron, el superior no es el que dice, vayan, dice, vení, acompañame, claro. Yo voy al frente. Entonces, el personal observa y ve que el superior está comprometido, además los está protegiendo y sabe que lo va a respaldar. Lamentablemente, hoy en día, de lo que uno conversa con los policías, se sienten solos, y una vez que por ahí cometieron algún error, peor todavía porque los abandonan totalmente. Entonces, yo creo que hay que volver otra vez de nuevo a buscar la manera de hacer realmente buenos policías, como le decía al principio, porque un buen policía se hace después de 6, 8 años. No es porque salgan de la escuela y ya están habilitados. No, ahí comienza recién el aprendizaje, claro, que va a demorar aproximadamente, si tienen buenos instructores, buenos superiores, evidentemente que los resultados van a salir a los 6, 7 años, vamos a poder decir, salió un buen policía, o simplemente es un empleado de la policía. Claro. Porque el tema de los empleados de la policía es el grueso. Claro. Los empleados, yo digo, son aquellos que marcan tarjeta, miran, obedecen, llevan el expediente, ven un accidente fuera de servicio, miran para otro lado porque no está dentro de su horario de servicio, no quieren quedarse.
Entonces, y por otro lado están los malos policías, que eso también existe, que son una minoría, pero que lamentablemente un hecho protagonizado por ese sector empaña todo lo bueno que puede haber hecho la institución. Y también qué importante es, más allá de infundirle el ejemplo, el hecho de tenerlos económicamente bien también, y no como pasa ahora en donde tienen que pagarse el uniforme, las botas, ¿no? Ni hablar de otros elementos fundamentales para poder desempeñar su trabajo, ¿no? Pero seguro, yo creo que el que va como policía como por vocación, obviamente necesita vivir dignamente. Claro. Sabe perfectamente que el policía que sale rico de la policía, evidentemente que en algo anda, porque no es muy difícil poder surgir, podríamos decir, económicamente dentro de una institución, cosa que cuando uno va a policías del sur y uno ve esa diferencia que hay. Claro. Yo creo que tenemos que seguir aprovechando que en la provincia de Salta hay buena gente, se puede sacar buenos policías, o sea, hay que trabajarlo y urgente, porque yo le digo, hoy así como estamos, evidentemente que está el campo, podríamos decir, listo para sembrar cualquier tipo de corrupción, ¿no? Y en relación a policías de otras provincias, uno tiene entendido, por ahí por lo que escucha, ¿no? Que son más bravos, por ejemplo, los tucumanos, o los policías bonaerenses o los cordobeses. En la policía salteña, ¿usted cómo la pondría? Digamos, como una policía complicada, una policía mucho más maleable. Yo diría demasiado pasiva, Muy en pasiva. el sentido demasiado expectante hoy en día. Sí. Yo le digo, yo tuve la suerte de estar dentro de la institución en una época en que teníamos, pero venían de todo el país a hacer cursos de drogas. Las policías del país se desesperaban por tener el diploma que diga policía de Salta. Ajá. O sea, y esto le digo, lo viví, o sea que era motivo de orgullo. Habíamos tomado contacto con policías de otros países, teníamos capacitaciones, venían permanentemente gente de todos lados. Se hicieron procedimientos muy importantes relacionados al tema de droga. Procedimientos que se iniciaron acá en Los Toldos, terminaron en San Francisco, Estados Unidos. Ajá. O sea, con tareas de inteligencia, seguimiento. Hoy en día, por ejemplo, también creo que ha sido un error aceptar el tema del microtráfico para que pase a los juzgados provinciales. Con eso lo que se hizo es solucionarle el problema a la justicia federal, que estaban abarrotados de causa. Claro. Bueno, ahora los abarrotados es la policía, la justicia provincial. Claro, y está a mano también el policía para ser tentado, ¿no? Con todas las deficiencias que usted señalaba que tiene actualmente la policía, obviamente tener más a mano, ¿no? La posibilidad de manejar. Pero seguro, aparte de droga, eso, obviamente lo tiene. Y el tema del microtráfico, no hay forma de poder pararlo si no se para al mayorista. Claro. El tema del narcotráfico es como el comercio común. Hay minoristas, hay mayoristas, hay grandes distribuidores. O sea, fraccionadores. hay que apuntar a eso, porque si uno se dedica, pero vamos a tener 800 condenados por microtráfico, pero uno los detiene y al día siguiente tomó la posta a otro. Claro. Y al otro. Y muchos menores, además. Pero seguro. Encima, ¿no? Que es muy difícil poder erradicarlo. Una última pregunta, comisario. Nosotros en este programa, como en otros medios de comunicación, se ha venido señalando con preocupación la cantidad de colombianos que han venido a la provincia. Sabido es, no por involucrar a todos, por supuesto, ¿no? Pero sabido es que como productor mundial de cocaína, Colombia está todavía al tope, ¿no? ¿Sería motivo para, por lo menos, preocuparse, sospechar, empezar a
a averiguar más cuál es la participación que tienen estos colombianos en Salta, qué están haciendo, a qué se dedican. Mire, Y si está relacionado, ¿no?, con la cantidad de operativos nuevos que han surgido, y la cantidad de drogas y delitos que hay. Hace algunos meses tuve ocasión de estar para el lado de Tartagal y hasta Salvador Maza, y uno ve la cantidad de colombianos que entraron como prestamistas. Sí. Vinculados a la madera también. Pero ¿no? claro. Entonces, entraron como prestamistas y una cantidad de sicarios que hacen de cobradores, que evidentemente que no son de lo mejor en el trato para poder ir a cobrar. Y lamentablemente, le digo, no hay un registro, no hay un seguimiento, no hay, o al menos no se lo ve. Entonces, eso a uno lo alarma. Y si uno ve acá en la ciudad de Salta, dice, veamos la cantidad de extranjeros, mexicanos, colombianos, que han comprado propiedades en los lugares privados que existen acá en la ciudad de Salta, llama la atención. Yo creo que ha llegado el momento, creo, de poder hacer respirar hondo y empezar a decir, barajar de nuevo y crear realmente una política de seguridad para que sea en beneficio de la gente, porque la gente por ahí descree en la policía, descree en la justicia. ¿Para qué voy a denunciar si no pasa absolutamente nada? Claro. Lo cual es cierto. Y uno ve por ahí, cuando uno hace una denuncia, se la elevan al fiscal, a los 10 días el fiscal está notificando de que su causa se ha ido al archivo porque no hubo pruebas, pues le piden que la víctima aporte las pruebas. Claro. Está medio loco el tema. Pero los policías que están desmotivados, que van, hacen un informe somero diciendo, he entrevistado a fulano, mengano, perengano, y nadie dice que ha visto nada, y con eso, con 2 o 3 informes, y se terminó. Y eso la gente lo sabe. Claro. Entonces, evidentemente, eso crea también rabia con la justicia, rabia con la policía, y si uno por ahí no le da un poco de apoyo, de comprensión a la institución, obviamente que van a seguir sucediendo cosas como las que nos preocupan ahora. Le agradecemos, comisario, que haya destinado parte de su tiempo en venir a conversar con nosotros. No, por favor. Ha sido muy Gracias a amable. usted por Muchísimas invitarme. gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Nunca la tarde fue tan divertida, porque Cecilia Batista y Guillermo Ramos le ponen música, noticias, reportajes y actualidad. Tarde Piaste, de lunes a viernes, de 16 a 18, por Canal 4.
Seguimos en Según el Cristal, estamos ya en el último bloque, nos acompaña el diputado Alfredo Olmedo junto con Miriam Juárez, presidente de la Comisión de Economías Regionales. Bienvenidos los dos, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, reunidos con miembros vinculados al sector tabacalero, tan importante en nuestra provincia, ¿qué han podido conversar, qué han podido charlar sobre el tema? Bueno, nosotros tenemos un método de trabajo en la comisión. La Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados de la Nación es una comisión plural y es una comisión federal. Es plural porque la integran representantes de distintas extracciones políticas. Y es federal porque los diputados, en su gran mayoría, en un 90%, somos del interior del país. También hay integrantes de la provincia de Buenos Aires, pero la gran mayoría es del interior del país. Y nuestra agenda de trabajo acordada, consensuada, establece 3 ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con la tarea parlamentaria, en la que nosotros consensuamos los proyectos, los debatimos y hasta que no tenemos consenso, no los sacamos. Y es bueno que la gente sepa que, por ejemplo, el jueves pasado trabajamos en labor parlamentaria y sacamos 8 proyectos. Nosotros no tenemos dictamen de mayoría y de minoría, porque sacamos un solo dictamen y lo firmamos todas las fuerzas, porque somos conscientes de la importancia que revisten las economías regionales y las medidas que se puedan tomar para el interior profundo de este país. En un segundo eje de trabajo, convocamos a las cadenas productivas a nuestra comisión, los escuchamos y armamos una agenda preliminar para después bajar a territorio, de tal forma que profundicemos los diagnósticos, escuchemos las voces, porque mucha gente no puede ir a la Cámara, entonces es más conveniente, digamos, que los legisladores bajemos y podamos tener un face to face con la gente y poder escucharlos. No aislarse en el despacho y conocer. Y claro, porque nosotros tenemos la convicción de que nadie conoce el problema más que sus protagonistas. Entonces nosotros honramos ese compromiso que tenemos con la gente. Entonces, como la gente del sector tabacalero ya había estado en nuestra comisión, haciendo la preliminar, bajamos a esta región, digamos, a trabajar la problemática tabacalera de Argentina. Entonces, hoy en Salta estuvieron las 7 provincias de Argentina. Y hoy trabajamos lo que es diagnóstico y problemáticas, y mañana vamos a cerrar en Jujuy todo lo que es propuestas y conclusiones. ¿Con qué se encontraron, Alfredo, en la situación del tabacalero en general, ¿no? En estas 7 provincias? Bueno, el tema del tabaco, usted sabe que siempre hay una fuerte presión en contra de la sociedad, en contra del tabaco, lógicamente por lo que el tabaco produce. Pero acá hay que ser muy claro, el fumador va a seguir siendo fumador. Y si no fuma el tabaco argentino, va a fumar el tabaco paraguayo. Entonces, de pronto el gobierno creo que le tiene que dar la previsibilidad al sector para que continúe, por un lado, y por el otro lado, la previsibilidad para que sea rentable. No puede ser que el sector tabacalero dependa de un gobierno de turno, como muchas de las economías regionales, a ver si se funde o si sale un poquito a flote. Sí. Hay mucha gente, sobre todo en nuestro Valle del Lerma, que vive del tabaco. Desde que habrá que ir reconvirtiendo el tabaco por otra cosa, no tengo ninguna duda, pero hay que ir paso por paso. Lo que a mí particularmente me preocupa, fuera de todas las cuestiones técnicas, es lo que se perdió mucho, usted sabe, la cultura del trabajo, donde de pronto la gente que vivía en el campo se fue a vivir al pueblo o a la ciudad, y es muy difícil que le transmita esa vivencia el padre al hijo de la cultura del trabajo. Lamentablemente eso se está perdiendo. Entonces creo que hay que trabajar con volver a las escuelas técnicas, volver a las escuelas rurales, y por sobre todas las cosas, lógico, que se capaciten los jóvenes, que no dejen la escuela, que se puedan capacitar para enfrentar la vida. Claro. Esa es la única garantía, creo yo, que tiene el sector tabacalero, donde pronto el joven ame su tierra, quiera su tierra, y no termine en una esquina de barrio, lamentablemente, donde pasa muchas veces. Claro. Nada más que eso. Diputada, ¿y esto se replica en otras provincias? El hecho de lo que señalaba, enseñar la cultura del trabajo, el oficio por ahí de padre a hijo, qué difícil que es poder determinar cuándo un chico está trabajando y cuándo está aprendiendo, ¿no?, el oficio de su padre, de su abuelo. ¿Se replica esto en otras provincias? Preguntaba yo, y si es también con otros tipos de cultivos, y cómo se trabaja desde este punto de vista. Mire, las economías regionales tienen problemáticas que son transversales. Producto de que, entre otras cosas, los últimos años
las políticas públicas han sido ineficientes. Lo digo con la autoridad de haber recorrido ya varias regiones, hemos estado en la Patagonia, hemos estado en el NEA, hemos estado en la zona de Cuyo, venimos al norte, vamos a bajar al centro, estuvimos en el interior de la provincia de Buenos Aires con la Comisión de Economía, además de haber escuchado a más de 15 complejos productivos ya en la comisión, desde marzo a esta parte. Pero fundamentalmente el problema que los atraviesa tiene que ver con presiones tributarias, con desfinanciamientos, con competitividad, con rentabilidad, porque, y digo esto de la ineficiencia, porque cuando uno tiene un grado con 30 alumnos y ninguno aprende, usted no puede creer que ninguna persona tenga capacidad de aprendizaje, hay que revisar el método del profesor. Esto traspolado a las economías regionales, si ninguna tiene rentabilidad, si ninguna tiene competitividad, si todos tienen problemas similares, porque algo no está bien. Entonces, estas cosas son las que la ponemos a debate. Ahora, cada economía regional aparte tiene sus particularidades. Entonces, no es lo mismo producir en una economía regional a 600 kilómetros del puerto que a 800, que a 1200. 100 kilómetros lineales no son lo mismo que 100 kilómetros en camino sinuoso y de montaña, aunque hablemos de 100 kilómetros. Bueno, todas estas cosas son las que la ponemos a debate y entre esas cosas, esto que habla el diputado, que tiene que ver con las incompatibilidades a veces para insertar a la gente que tiene planes sociales en los trabajos temporarios. Algunas ya se han corregido, como la asignación universal, y eso hemos ido. Ahora hay otros beneficios que nos plantean, como los beneficios no contributivos, que siguen siendo incompatibles, entonces bueno, hay que seguir trabajando para ver cómo articulamos, primero lo público con lo privado, y después que se entienda que hay gente que tiene beneficios y que por ingresar a un trabajo transitorio de 90 o 120 días no lo debería perder. No lo debería perder. Después hay otras prácticas nocivas, por ejemplo, que tienen que ver con algunas cosas como, tenemos una cantidad, 600.000 jubilaciones por invalidez ahí en Argentina, por ejemplo, que están siendo revisadas. De gente joven que no tiene problemas de salud y que, bueno, como una asistencia para algún ingreso, se ha tramitado ese beneficio. La vez pasada estuvimos reunidos con gente de PAMI y hablando de estos temas y de ANSES, porque bueno, es una cosa recurrente que sale en todos lados, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, nos plantearon que hay madres de 7 niños que tienen la pensión no contributiva de 7 hijos que quisiera trabajar, pero no la pueden registrar. Porque, entonces, hay cosas que tenemos que seguir revisando, digamos. Y después las presiones tributarias, ¿no? que son asfixiantes, que igual, nosotros hace poco hemos sacado una ley de PYME, el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre ha tomado una serie de medidas que han ayudado a las economías regionales, pero no a todos y no de la misma proporción. Entonces hay algunas cosas que son buenas, que se están haciendo, pero hay otras que hay que seguir trabajando y que hay que tomarlas. Hace poco hemos sacado la ley de PYME, la ley de PYME tiene un capítulo específico de beneficios también para las economías regionales, que se acaba de reglamentar, que es el decreto 1101, que seguramente tendrá su impacto, pero bueno, son cosas que hay que ir probándolas en la práctica. Sabemos que los tiempos productivos no son los tiempos políticos ni burocráticos para los sectores, pero creemos que estamos haciendo lo que podemos de ese metro cuadrado que tenemos con la Comisión de Economía. Ir sentando las bases. ¿Solamente por ahora con el sector tabacalero son las reuniones o planean con productores de otros cultivos, ¿no? Como hoy fue un día histórico para Salta, y seguramente va a ser mañana para Jujuy. Vinieron de 7 provincias del sector tabacalero, o sea, vino todo el tabacalero del país, y fuimos 15 diputados nacionales, que sobre 250 es una gran proporción el número solo a ver una problemática de un sector. A la mañana y casi toda la tarde, hasta las 6 de la tarde, se vio el sector tabacalero específicamente. Luego después, en 2 horas, se escuchó la problemática del sector extensivo, sobre todo el sector del norte, el sector del centro de la provincia y el sector del sur, donde escuchamos la primera charla, pero tienen que ir a Buenos Aires, como fue el sector tabacalero,
a llevar claramente su problemática para que la analicemos y bajemos al territorio de la misma forma que se bajó al sector tabacalero. Pero por supuesto fue algo muy positivo porque ya la comisión en su conjunto, que son de distintos partidos políticos y de distintas ideologías, se lleva claramente cuál es la economía regional de Salta, que no tiene nada que ver lo que es San Martín, la zona de Tartagal, con la zona del tabaco, ¿verdad? Exacto. Entonces se llevan un paneo muy claro de toda una economía regional. Además tenemos que entender que cuando hablamos del campo argentino, hablamos de algo más que de soja y de vaca, Sí. ¿no? ¿Y por qué tienen que ir a Buenos Aires? No es porque nos gusten, sino porque hay que armar las agendas para bajar planificado. Por ejemplo, hoy nos reunimos con gente que tiene producción de frutas tropicales, que son afines con otras provincias, como Formosa, como Claro. Jujuy. Entonces, lo bueno es llevar el diagnóstico, armar una planificación y después convocar a todas las provincias que tienen ese tipo de producción para hablar de manera regional. Las regiones no son solo geográficas, son fundamentalmente productivas. Claro. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo y nos queda muchísimo para charlar, Sí, obviamente, ¿no? Para otra oportunidad, seguramente estas reuniones, como dicen ustedes, van a continuar, van a seguir visitando a las distintas producciones y a sus representantes, así que los charlaremos en otra oportunidad. Y en particular también más adelante, Alfredo, para hablar de la cuestión de seguridad, que lo teníamos previsto para charlar hoy, que bueno, obviamente está cada vez más... ¿Se acuerda cuando complicado le el decía asunto, lo ¿no? único seguro en la Argentina es la inseguridad? Exacto, sí. Se sí, está sí. cumpliendo a rajatabla. Así es, para hablar de eso, de narcotráfico y también obviamente del año político que se viene, ¿no? ¿Cómo Porque no? ya hay bastante movimiento y se está poniendo interesante, ¿no? Así Muchísimas que gracias. por haber No, gracias a ustedes, destinado muchas tiempo gracias. con nosotros, muy amables. Bueno, y ustedes también, gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar dentro de una semana en Seguro en Cristal.